Había llegado la hora, no de morir, sino de ser visto tal como era. Yashua subió en silencio y en lo alto, la luz que nunca pidió lo envolvió por completo. No fue un milagro, fue la verdad revelándose a quienes ya podían sostenerla. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. La apoteosis del ungido. Hemos llegado, lector amigo, a la parte final de nuestro relato sobre la vida excelsa de Yashua de Nazaret, encarnación del Verbo Divino en la tierra. Entramos en un campo de oro y zafir, resplandeciente de manifestaciones supranormales, donde la grandeza de Dios parece desbordarse sobre la personalidad augusta del Cristo encarnado. Faltan solo 8 lunas para su entrada triunfal en el reino de su Padre, y su alma siente cada vez con mayor intensidad el ansia suprema de la divina unión. Planea más allá de las blancas nubes del cielo Galileo, más allá de las estrellas que se perciben como puntos de luz desde los valles terrestres, y vuelve con pena a las pequeñeces mezquinas de nuestro mundo, donde ha sembrado el amor y se irá sin verle aún florecer. Sabe que pronto dejará todo esto y su corazón se desborda en amor sobre todos aquellos que le rodean y que algo llegaron a comprenderle, sobre aquellos que amó y le amaron cuanto puede amar la débil criatura terrestre. Y trae a la memoria sus nombres, sus vinculaciones con ellos, sus lejanas rutas pasadas y el oscuro enigma del porvenir. 2 corrientes poderosas de amor le atraen con fuerza irresistible. Sus elevadas alianzas espirituales que dejó en las radiantes moradas de los cielos superiores para bajar a la tierra, y sus afectos terrestres profundos que llenaban de emociones tiernísimas a su corazón de hombre. Y sus discípulos y amigos le veían pensativo, sentado a la vera del mar de Galilea o sobre una barca mecida por las olas, mientras su mirada se perdía a lo lejos como una luz que se difunde por la inmensidad. Buscaba la soledad con más frecuencia que antes, y en prolongados retiros en las quebradas de las montañas o en la espesura de los follajes, se dejaba llevar por las alas radiantes de la contemplación interior, donde sin duda templaba la amarga desolación de lo que dejaba con la divina alegría de lo que iba a encontrar. Pero tal estado extraordinario en la psiquis del gran maestro no le retenía en sus tareas de misionero. Ni un solo día pasaba sin que la energía eterna hiciera sentir su soberano poder sobre todos los dolores humanos que se cruzaban en el camino del ungido. Y su corazón, flor divina de ternura y de piedad, enamorado eterno del dolor, parecía sentir la ausencia de las angustias humanas, cuando, pasado el mediodía, no había escuchado el pedido de auxilio. Señor, sálvame. Y entonces pedía a sus amigos de la intimidad que le acompañasen a orar para que el Padre,
piedad y misericordia infinitas hiciera sentir a todos los doloridos de la tierra el alivio, el consuelo y la esperanza, mientras estaba en la materia el que había venido para salvarles. Algunos de sus amigos íntimos confiaron a otros o vaciaron en pergaminos los conmovedores relatos de esta epopeya final del alma del Cristo en íntima unión con la divinidad. Hemos llenado páginas y páginas relatando día a día la vida del Cristo en relación con la humanidad que estuvo en contacto con Él. Encantador como niño en la ternura íntima del hogar y la familia, afable y dócil en su adolescencia, iluminada ya con fúlgidos chispazos de su inteligencia superior, nimbado como una aura de amor y de piedad, de ansias supremas de sabiduría en su juventud de apóstol, que se inicia, y la culminación de su grandeza como enviado divino en su edad viril. Todo ello en relación con los que tuvieron la dicha de conocerle, ya fueran de altas posiciones, como de la turbamulta que lloró junto a él sus dolores, que le pidió salud, vida, pan y lumbre para callar los gritos de su miseria. Hemos visto, pues, al Cristo entre los hombres lo bastante para comprender que nadie como Él supo hacer suyo los dolores de sus semejantes, que nadie como Él supo tocar sin herir las íntimas fibras del corazón humano, lacerado por toda suerte de desesperaciones y de angustias, que nadie como Él tuvo la suave y delicada tolerancia para aquellos cuyo despertar a la verdad divina no había sonado aún en los eternos designios. Creemos conocer al Cristo divino en sus relaciones humanas. Justo es dedicar este capítulo para que junto contigo, lector, ensayemos el conocimiento de Cristo en relación con la divinidad. ¿Seremos capaces de subir tan alto? ¿Seremos capaces de seguir los vuelos gigantescos de su espíritu, Señor de sí mismo, porque escaló las cumbres de la pureza en el amor de la perfección, en las obras y de la potencia de su voluntad? Sabremos sentir la melodía del amor divino cuando Él ora a su Padre, amor universal, para que lo derrame por su intermedio como una lluvia de bálsamo sobre todas las criaturas de la tierra. Podremos comprender a la soberana omnipotencia que se vacía como un torrente desbordado de salud, consuelo y esperanza sobre todas las desesperaciones humanas, cuando el Cristo, retirado a la soledad de los montes, se sumerge en la divinidad, en la oración profunda y en hondos pensamientos sin palabras, le ruega con la sencillez de su alma hecha de amor y de fe. Padre mío, la humanidad terrestre es mi herencia. Tú me la has dado. Está ciega y no ve. Está leprosa y cubierta de llagas. Yo la amo como tú me amas. Quiero hacerla dichosa, feliz, iluminada de sabiduría, coronada de paz y de esperanza. La grandeza infinita de los cielos es tuya. Millares de seres de luz obedecen a tu eterno pensamiento. Tú piensas y está hecho. Que ellos cubran la pequeñez de esta tierra como bandada de aves canoras y canten a los hombres palabras de paz, de amor y de esperanza, que apaguen todos los odios, las venganzas, los rencores, que enciendan una lámpara de amor en cada corazón humano, que la estrella polar de la fe alumbre todos los caminos de los hombres.
que rasguen las tinieblas en todas las conciencias, que ni un alma sola quede envuelta en la oscuridad. Y el alma radiante del Cristo, retazo de divinidad unido a la carne, llamarada de amor, hecha corazón de hombre, continuaba deshojando rosas blancas de paz y de consuelo, rosas bermejas de amor y de esperanza, sobre todos sus semejantes, la mayoría de los cuales ni aún tenía noticia de que en un ignorado rincón de la Palestina avasallada por Roma, en las montañas Galileas o sobre las azules ondas del lago, un hombre solo, el Cristo ungido de Dios, inundaba la tierra de amor, paralizaba los odios, contenía las furias de la cólera en los poderosos, desataba las cadenas a muchos esclavos, anulaba sentencias de muerte, calmaba tempestades en los mares y epidemias en las ciudades, aquitaba las legiones guerreras en somnolencia de paz y de sosiego. Paz a los hombres de buena voluntad. Habían cantado los cielos a su llegada a la tierra, y la larga paz romana, atribuida a la política de Augusto, fue la respuesta al mandato divino, porque el ungido así lo pedía al autor supremo de la verdad y de la vida. No tenía su Padre universal inmensas legiones de seres de luz para verter en cada corazón humano una gota de miel que endulzara todas sus angustias, un vaso de agua refrescante para su sed? Entremos sin temor, lector amigo, a los senderos silenciosos y encantados reservados por el Eterno al pensamiento humano. Tomémonos de la clámide blanca, de esa maga divina que llamamos meditación, la cual lleva una antorcha encendida por la divina sabiduría para alumbrar los caminos de todas las almas que buscan claridad. Junto a ella, la ignorancia huye despavorida. La inconsciencia se diluye en una luz. La incomprensión se esfuma y da paso a esa dulce tolerancia que espera indefinidamente. Tan solo en los jardines iluminados de la meditación podremos acercarnos un paso no más a la grandiosa obra apostólica del ungido en unión con la divinidad. Está sobre el monte Tabor, a donde ha subido solo, porque siente su alma fiebrada de amor. La divinidad le atrae como un poderoso imán. Detrás de sí está toda la humanidad que sufre, que gime estrujada por todos los egoísmos que hacen de cada vida un desgarramiento continuo. Él lo sabe, él lo ve, lo siente en las íntimas fibras de su corazón de hombre y sufre angustias de muerte en cada tragedia humana que su clarividencia percibe aún a inmensas distancias. Las leyes inmutables a que está sujeta la materia impiden a la suya correr en pos de todos los dolores para poner su mano en todas las heridas, en todas las deformidades y degeneraciones de la humanidad reducida a piltrafa. Pero la santa y divina libertad concedida por el Altísimo al espíritu humano le permite extender sus alas hambrientas de inmensidad por cada tugurio, por cada mísera cabaña, por la derruida choza, como por los trágicos palacios, torreones y castillos, donde también los poderosos arrastran cadenas y gimen por la impotencia de su oro, para darles ni una migaja de felicidad. El Cristo lo olvida todo. Ya no ve ni percibe más que la infinita grandeza de su Padre amor eterno.
y a la humanidad infeliz arrastrándose en el polvo de su propia miseria. Que la antorcha radiante de nuestra maga divina, la meditación, nos alumbre por un resquicio el mundo interno del ungido, apremiado por tan diferentes visiones. Su Padre amor universal e infinito le da todo sin límite ni medida. Todo es suyo en aquellos instantes de unión suprema y divina. Todo es suyo, absolutamente suyo. La humanidad terrestre necesita todo. Hambrienta, desnuda, leprosa, ciega, cubierta de llagas más morales que físicas. Se arrastra como un harapo en fangales que ella misma creó para su mal. Y nuestra maga divina, si acertamos a ver su luz y escuchar sus voces sin ruido, nos dirá que el Cristo de la piedad y del amor recoge con ansia indescriptible los tesoros de Dios Padre Universal, que se los da sin límite ni medida, y los derrama torrentes sobre esta humanidad infeliz que recibió todos los dones para ser buena y dichosa y se empeña en continuar miserable y desventurada. Los discípulos y familiares que habían quedado también en piadosos ejercicios en el humilde santuario de rocas o en sus grutas particulares comienzan a extrañarse de la tardanza del Maestro. Le habían visto subir a la cumbre del monte como un corderillo blanco que se perdía entre el verde follaje. Pedro, Santiago y Juan suben en busca suya. Al verle envuelto en radiantes claridades, inmóvil con sus ojos cerrados y sus manos cruzadas sobre el pecho, caen de rodillas, porque el cuadro que se presenta a su vista no es de la tierra, y creen que se han abierto los cielos y que Jehová, convertido en 1.000.000 de soles, va a llevarse a su maestro en carroza de fuego, como a otro Elías profeta. Poco a poco se va haciendo en ellos la luz y perciben claramente imágenes vivas, luminosas, transparentes en torno a su maestro, sobre el cual derraman más y más como arroyos caudalosos de un agua maravillosa que refulge como fuego y esparce frescura de nieve blanca y sutil. ¿Qué es aquello? No saben definirlo ni precisarlo. Una inefable dicha los inunda, les absorbe los sentidos, la vida, les paraliza todos los movimientos y caen en el suave letargo estático que es como un retazo de cielo abierto sobre la tierra. Abismados ante aquel mar de luz que es como una inundación de ternuras infinitas, murmuran palabras incoherentes, sollozan, ríen, tienden sus brazos hacia su maestro, al cual ven como un astro soberano que estuviera suspendido entre el cielo y la tierra. ¡Qué excelso! ¡Qué grande aparece ante ellos el Hijo de Dios vivo, anunciado por los profetas tantos siglos atrás, y al cual ven ahora en todo su esplendor y a pocos pasos de ellos! La visión se esfuma lentamente en las últimas claridades de la tarde que muere, y el Maestro se acerca a ellos para sacarles de su estupor. Les ruega guardar silencio respecto a la radiante manifestación espiritual que han presenciado, y bajan los 4 en ese silencioso recogimiento que embarga el espíritu cuando ha percibido por un momento la infinita dulzura de Dios amor.
El maestro en silencio entra al santuario de rocas iluminado por temblorosos cirios, donde los solitarios que fueron sus maestros de la primera juventud, muy ancianos ya, cantaban el Salmo 146, cuyas férvidas notas de adoración al Dios de la piedad y la misericordia enternecieron hasta lo sumo las almas de los 3 discípulos favorecidos con la esplendente visión, y sin saber cómo ni por qué, se abrazaron estrechamente y rompieron a llorar a grandes sollozos. Mas nadie se asombró de esto, pues era común que emociones tiernísimas durante el canto solemne de los salmos arrancaran sollozos y lágrimas a los más sensitivos. La castellana de Magdalo y sus compañeras se iniciaron esa tarde en el grado primero de la fraternidad esenia, y dejadas todas las galas con que la costumbre griega adornaba las mujeres, se cubrían con el manto blanco de las doncellas esenias, lo cual parecíales que más les acercaba al hombre justo, que irradiaba santidad de toda su persona. Era costumbre que en tal ceremonia, llena de tierna sencillez, las doncellas fueran presentadas ante los ancianos maestros por una viuda respetable y de reconocida virtud, a la que llamaban madrina, derivado de madre, y fue Miriam la elegida en este caso. El maestro de los maestros estaba sentado entre los ancianos, porque complacía el deseo de ellos de que fuera él quien velara las cabezas de las doncellas y les hiciera sacar a la suerte la cedulilla con el consejo de la sabiduría que debía orientar a aquellas almas hasta el final de la vida. Resonaban las notas suavísimas con que entre los esenios acompañaba el canto de los versos del poema de los Cantares, cuando la hermosa madre de Yashua, venerable en el ocaso de su vida, entraba a la gran gruta santuario seguida de las 10 doncellas que recibirían el velo blanco de iniciación. Cuando se acercaban al centro, reconoció a su hijo entre los ancianos sentados en torno al pedestal de roca en que se veneraban las tablas de la ley. Una emoción inmensa le embargó de pronto, pues comprendió que sería él mismo quien recibiría la ofrenda de almas que ella traía para Jehová. Dichosas almas aquellas, las cuales entre la Madre Santa y el Hijo Excelso eran introducidas al jardín encantado de la verdad, de la sabiduría y del amor. El maestro comprendió que la castellana de Magdalo se quedaba atrás con el manifiesto propósito de ser la última en acercarse. ¿Era que vacilaba aún? ¿Era que aún no había despertado por completo su espíritu a la ley divina que aceptaba en ese instante? Cuando llegó su turno, se acercó temblando y cayó de rodillas entre convulsivos sollozos. La dulce Miriam se inclinó sobre ella para darle consuelo y aliento, para acallar sus sollozos que resonaban dolorosamente en el ámbito adusto del santuario de rocas. La vio vaciar sobre los pies de Yashua una redoma de esencias y que doblando su cabeza sobre ellos lo secaba con sus rubios cabellos destrenzados. «Él va a morir, madre», dijo la joven entre sollozos. «Yo le veo morir trágicamente». Miriam miró a su hijo con angustiados ojos y vio su faz que resplandecía entre un nimbo de oro y zafir, en medio del cual, y como un fondo de cuadro, se destacaba una cruz formada de estrellas. El maestro lo comprendió todo, y antes que su madre se abrazara a él, unió las 2 cabezas veladas de blanco, y poniendo sus manos sobre ellas, dijo con palabras que la emoción hacía temblorosas: «Benditas seáis vosotras
que habéis visto la voluntad suprema antes que los demás. El augurio tremendo comenzó a flotar desde entonces en el santuario esenio del monte Tabor, y voló de allí a las cumbres nevadas del monte Hermón y el monte Carmelo en la orilla del Mediterráneo, al monte Ebal en Samaria, al monte Cuarantana a orillas del Mar Muerto y a las alturas inaccesibles de los montes de Moab. Una fuerte cadena de pensamientos afines comenzó a tejerse entre los ancianos de todos los santuarios esenios, a los cuales se unieron las 3 escuelas de divina sabiduría fundadas por aquellos 3 ilustres viajeros del Oriente que 32 años antes habían llegado a Jerusalén en busca del Verbo divino, anunciado por los videntes de todos los países y confirmado con muda solemnidad por la conjunción de los astros. Era una cadena de diamante en torno del ungido, cuya grandeza espiritual se manifestaba casi de continuo, como si el eterno amor quisiera obligar a la humanidad terrestre a despertarse por fin a la verdad divina. En todas las sinagogas de la Galilea, en las orillas del lago de Tiberíades, en las montañas de Samaria y de Perea, en la Batanea y el Jaurán, se veía flotar el manto blanco del Maestro Nazareno, como una caricia para los débiles y oprimidos, víctimas siempre de la prepotencia y de la injusticia, y como un azotón de fuego para los poderosos déspotas, para los falsos profetas encubridores de la verdad, para los devotos hipócritas. Sepulcros blanqueados por fuera y por dentro llenos de podredumbre, los que colaban un mosquito y tragaban un cangrejo, los que veían la paja en el ojo ajeno y no miraban la viga en el suyo. Y su voz resonaba como un clarín de bronce, haciendo enmudecer a los viejos doctores de la ley, escribas y sacerdotes que despojaban del fruto de su trabajo a los pueblos, ordenándoles ofrendas y sacrificios a Jehová, que ellos sustraían con insaciable avaricia del templo del Señor, como jauría de lebreles acobardados por el rugido del majestuoso león de la selva. Huían de las plazas y las sinagogas todos aquellos que se veían directamente aludidos en los vibrantes discursos del gran maestro en medio de numerosas muchedumbres. Sus familiares sufrían angustiosos temores, sus discípulos temblaban esperando ver por momentos aparecer un pelotón de soldados romanos o de esbirros de Herodes para prender a su maestro, cuya palabra era como un látigo fustigando los vicios e iniquidades de los poderosos, de las cortes reales y de los magnates que resplandecían de oro bajo los atrios del templo. Cuando sus íntimos le rogaban suavizar sus palabras, él solo respondía: «Ya es la hora. Durante años fui ruiseñor que canta, vaso de dulzura y de piedad, paño de lágrimas para todos los dolores humanos. Ha llegado por fin la hora. No temáis. Es la hora de mi Padre, es la hora de su justicia, es la hora del triunfo y de la libertad. ¿No veis cernirse ya en los cielos la gloria del Padre cantada por sus ángeles y sus santos porque se acerca el triunfo de su elegido? ¿Qué ha de temer el Cristo, Hijo de Dios, de los potentados de la tierra?» Al oírle así, todos sus amigos, discípulos y familiares cobraban aliento y se llenaban de entusiasmo, de gozo, interpretando sus palabras en el sentido de que pronto lo verían proclamado como rey, más poderoso que David y Salomón. La radiación que emanaba su persona y su palabra llegó a tan extraordinaria potencialidad que bastaba verlo o escucharlo
cuando hablaba a las multitudes para sentir su influencia benéfica sobre las enfermedades físicas y las enfermedades morales. Más aún, su sola presencia daba la satisfacción a los deseos justos y nobles de aquellos que le amaban y creían en él. Era víspera del día en que los 12 de su intimidad acostumbraban a hacer un gran reparto de pescado entre todas las familias indigentes de los alrededores del lago de Tiberíades. Los más expertos en la materia habían pasado la noche tendiendo las redes en distintas direcciones y a la madrugada se encontraron con las redes casi vacías. La tarde antes hubo desfile de góndolas iluminadas, carreras de botes en el lago, según costumbre, cuando el tetrarca Antipas estaba en su palacio de Tiberias y los peces habían huido a las profundidades tranquilas de la parte norte del lago. La verdad es que Pedro y sus acompañantes estaban llenos de angustia, pensando en que pronto empezarían a llegar las familias que en tal día recibían la importante donación de cuya venta sacaban el pan necesario para toda la semana. ¿Qué les dirían como excusa? ¿Por qué se habían comprometido para faltar así a la promesa como vulgares embusteros que prometen y no cumplen? El maestro bajó de la colina a donde había subido de madrugada a orar y se acercó a sus discípulos, que de inmediato le comunicaron la angustia. Se acercó al lago casi para tocar el agua con sus pies. Contó con la mirada las barcas pescadoras que habían pasado la noche esperando la pesca. Miró unos instantes la tersa superficie de aquel pequeño mar Galileo, donde tantas horas felices había pasado, y en su mente se avivaron recuerdos de escenas tiernísimas de amor y de gratitud de los seres sobre los cuales su piedad se había desbordado como un manantial. Se vio de niño al lado de su padre y de Josuelín su hermano, asando pescado sobre la playa, mientras descargaban de una barcaza la madera que venía desde Iturea para el taller de Joseph. Se vio niño también al lado de su madre, bogando hacia Cafarnaúm, donde tenían parientes y amigos muy ancianos que habían reclamado su presencia antes de morir. Sobre aquel lago había curado los pulmones deshechos de Fadmé, la hija de Hanani. Había curado el alma agonizante de hastío de la castellana de Magdalo. Había vuelto la paz y la dicha a madres desesperadas al ver morir lentamente a sus hijos de consunción y de fiebre. Algo así como una ardiente llamarada de amor iluminó su faz y enterneció su corazón hasta el llanto. «Pedro», gritó, «manda echar las redes a todas esas barcas que se balancean ociosas sobre las olas». La orden fue obedecida con presteza y con seguridad de éxito. Una hora después, la playa estaba poblada de gentes que esperaban la donación. Era la humanidad hambrienta y mísera de toda la comarca vecina, que esperaba del lago el alimento para toda la semana. Las redes no habían sido aún sacadas y las pobres gentes empezaban a encender sus pequeñas hogueras para asar el pescado, que sería su desayuno y acaso su única comida del día. Y el maestro, acercándose a todos aquellos fuegos, acariciando a los niños, animando a los ancianos, consolando a las madres cargadas con numerosas familias, les decía, con su voz musical, que nadie que lo hubiese oído podría olvidarla jamás. Haced más grande el fuego, ponedle un tronco más grueso porque hoy el Padre Celestial os trae triple ración de pescado, y para llevarlo limpio al mercado estaréis aquí hasta la tarde. Las gentes le miraban y sonreían dichosas con la promesa del hombre santo,
que nunca hablaba a los humildes sino para llenarles el corazón de amor y de esperanza. Las crónicas de ese tiempo han dicho que las redes de los barcos pescadores casi se rompían por la extraordinaria abundancia de pesca en aquel día, y dijeron verdad, toda la verdad. Zebedeo y otros ancianos como él, que habían pasado su vida a la ribera del mar de Galilea, aseguraban que nunca vieron una pesca semejante. Fue llamada la pesca milagrosa, y el hecho corrió como en las alas del viento dentro y fuera de la Palestina. Los magnates del templo ardían de cólera y de despecho. ¿Quién era aquel hombre que obscurecía de todas maneras su magnificencia, que echaba tierra sobre su sabiduría de doctores de Israel, de jueces, de maestros, de legisladores, pontífices y sacerdotes? La pestilencia incurable de la lepra le obedecía. Un inmenso desfile de leprosos iban diariamente al templo a ser reconocidos como sanos y devueltos a sus familiares. Los poseídos de espíritus del mal, los ciegos, los paralíticos, los tuberculosos, los cancerosos, los contrahechos, los sordomudos, los cautivos, en cadena perpetua, los condenados a la horca, eran salvados por él. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y con qué autoridad hacía tan estupendos prodigios? Hasta los peces del mar Galileo le obedecían y se entregaban a las redes para alimentar a las turbas hambrientas y desposeídas. Y el Sanedrín estaba en conciliábulo permanente para dilucidar el enigma, y los escribas se quemaban las cejas a la luz temblorosa de los cirios, buscando en las viejas escrituras un rastro perdido en la oscuridad de los siglos que les diera la clave de aquellos estupendos poderes que desde Moisés al presente no se había visto nada semejante. Fue necesario hacer concurrir a las asambleas a los tres personajes cumbres de la sapiencia judía de la época, Hanán, Samaí y Gilel, que sólo eran llamados para los definitorios solemnes e inapelables. De los tres, era Gilel el verdadero sabio, que apartando de sí todo fanatismo, todo prejuicio, toda idea de engrandecimiento personal, procuraba dar a cada cosa su justo lugar y que la verdad brillara por encima de todo, aunque fuera en perjuicio propio. Samaí fue de opinión que no se molestase al profeta nazareno por el momento, ya que él solo atendía a las necesidades físicas y morales del pueblo y no tocaba directamente ni al templo ni a la ley, ni al alto tribunal de Israel. Tampoco había pretendido proclamarse rey ni presentarse como Mesías. Cierto que no había demostrado nunca el menor deseo de acercarse a las primeras autoridades religiosas que gobernaban a Israel, y esa falta de sumisión podía interpretarse como rebeldía, pero el pueblo todo estaba con él. Y no habiendo acto ninguno condenado por la ley, sería grave imprudencia encender la cólera del pueblo atacando directamente a su benefactor. Hanán, ya conocido del lector por su hábil astucia, opinó igual que Samai y solo añadió que se nombrasen 3 doctores y 3 escribas, de los más hábiles y sutiles en la observación, para que estudiasen de cerca y muy secretamente la vida y las enseñanzas de Yasua de Nazaret. De esta observación podía surgir un motivo legal para condenarle o una comprobación evidente de que era un enviado de Jehová para salvar a su pueblo del yugo del extranjero. Gilel, cuya modestia le hacía hablar siempre el último, trató el asunto desde una altura digna de él, digna también de sus 2 parientes sacrificados años antes al fanatismo sacerdotal, Gilel, su tío, y Judas de Galaad, su cuñado.
digna asimismo de su amigo íntimo Filón de Alejandría, a cuyo lado había bebido a grandes sorbos el precioso elixir de la más antigua sabiduría de todos los países, recogido como en ánfora de oro por Ptolomeo I en el Serapeum y en el Museo de Alejandría. Hizo una breve reseña de todos los profetas y hombres ilustres sacrificados por las autoridades religiosas de Israel, las cuales caían siempre en el mismo error de creerse dueños absolutos de la verdad, siendo así que lo absoluto solo pertenece a Dios y el hombre, sea cual fuere su posición y su altura, está siempre sujeto a error, máxime cuando en su fuero interno sostiene la ensorbecida frase «La verdad soy yo». Hizo alusiones brillantes a la esperanza de Israel de un Mesías Salvador que sus grandes profetas venían anunciando desde 6 siglos atrás. Hacía más de 30 años que se produjo la conjunción de los astros que, según los astrólogos hindúes, caldeos y persas, debía coincidir con la encarnación del avatar divino en la tierra. ¿Debían creer o rechazar todos estos anuncios? Hasta entonces se habían aceptado como verdaderos y justos. ¿Por qué no pensar entonces que Israel se encontraba ante la realización feliz de los vaticinios proféticos? ¿Qué inconveniente había para reconocer en ese joven profeta, dotado de tan extraordinarios poderes, solo comparables a los de Moisés, para reconocer en él al Mesías esperado? Opinó, pues, el anciano Gilel que el Sanedrín hiciera oraciones solemnes en conjunto para pedir la luz divina en el presente caso, cuya importancia reclamaba de todos un verdadero deseo de conocer la verdad para imponerla sobre la nación israelita. El hecho de que el Mesías debía ser pontífice y rey de Israel era a su juicio lo que todos esperaban desde siglos hacía, y los actuales dirigentes demostrarían estar esclavizados por el becerro de oro si, por no descender de las altas posiciones conquistadas, se negaban a reconocer la verdad. El noble viejo Gilel comprendió que su discurso no era del agrado del pontífice Caifás ni de su suegro Hanán, que tenían entronizada su propia familia en la alta esfera directriz de la religión y la política. Y salió del templo pensando, si el Dios de Abraham e Isaac y Jacob ya no está en el templo de Jerusalén, donde se adoraba otra vez al becerro de oro que causó la indignación de Moisés cuando bajaba del Sinaí. Desventurada raza de Israel, iluminada por tantas lámparas y hundiéndote más y más en las tinieblas. Con lo antedicho queda descorrido el velo para que el lector vea claramente las fuerzas contrarias que actuaron en la condena del hombre de Dios que pasó por la tierra haciendo el bien, y los más altos dignatarios del templo de Jerusalén le condenaron a morir. Las grandes fuentes de riqueza del país eran el ganado, el vino, el aceite, y esas fuentes estaban en poder de las 4 grandes familias sacerdotales que manejaban los destinos y el oro de Israel. El oro que entraba al templo con la venta del ganado, aceite y vino para los sacrificios, daba para comprar a los ministros de César, al procurador romano y al fantoche rey Herodes Antipas. El tesoro del templo mantenía unidos a los 3 poderes que sacrificarían al Cristo Salvador de la humanidad, sin pensar acaso, ni por un momento, que aquel espantoso crimen les hundiría a los 3 en un abismo de dolor, de destrucción, y les convertiría en polvo y ceniza. Nada. ¿Qué quedó del Imperio Romano? Las grandiosas ruinas de sus coliseos y palacios que hoy entristecen a los viajeros que conocen su historia. ¿Qué fue del soberbio Sanedrín judío, responsable único de la muerte del justo? La mayoría de sus miembros asesinados por la plebe enfurecida pocos años después,
se hundieron con los magnates de su raza entre las llamas del incendio y devastación llevada a cabo por Tito hasta cumplirse las palabras del Cristo, cuya clarividencia vio cercana la destrucción de Jerusalén y del templo. No quedará piedra sobre piedra. Y la raza de los Herodes, raza de víboras según la frase de Johanán el profeta, solo se la recuerda para hacer parangones con todo lo infame, corrompido y maldito, que de tiempo en tiempo aparece en la faz de la tierra para tormento de la especie humana. Una mujer ungió sus pies, otra la abrazó como hija, y el Verbo las bendijo a ambas. Porque el reino no necesita más proclamaciones, ya se está derramando. Las redes ya no están vacías. El pueblo ya canta y los sabios empiezan a temblar. Porque la apoteosis no es un ascenso, es una irradiación. Y el Cristo ya comenzó a resplandecer desde adentro. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo representa la coronación espiritual de Yahshua, no desde el mundo, sino desde el alma. La apoteosis no es un ascenso físico, sino la manifestación vibracional del Verbo en su estado puro. El monte Tabor es aquí el arquetipo del Axis Mundi, el lugar donde cielo y tierra se tocan, donde el velo se corre, y los iniciados, Pedro, Santiago y Juan, acceden a la visión crística. La transfiguración no transforma a Yahshua, lo revela. Es la vibración del Verbo plenamente manifestada ante aquellos que ya pueden sostener esa frecuencia. María de Magdalo, al ungir los pies del Maestro, entra en su rol de sacerdotisa iniciada. Llora no solo por lo que ve venir, sino porque ya lo comprende. Ella profetiza con el alma y con el cuerpo. Miriam, la madre, la acoge sin palabras. Este gesto es la restauración del linaje femenino espiritual, donde la mujer no es símbolo de redención, sino vehículo del reino. La pesca abundante es símbolo del alimento que proviene de la fe profunda. La abundancia no es prodigio, es respuesta natural cuando el alma está en sintonía con la fuente. El monte Tabor, identificado en la tradición judeocristiana como el lugar de la transfiguración, se convierte aquí en un santuario de revelación interna. Las escuelas iniciáticas siempre han reconocido los montes como portales de conciencia superior. La ceremonia de consagración femenina en el santuario esenio enlaza con las antiguas tradiciones de linajes sacerdotales femeninos silenciados. María de Magdalo representa el retorno del arquetipo de la gran madre iniciada. La conexión entre la transfiguración, la unción y la pesca abundante une tres planos: lo místico, lo ritual y lo cotidiano. Yahshua enseña que el reino opera en todos los niveles al mismo tiempo, si el alma se abre.
Puente con la historia sagrada. Este capítulo funciona como bisagra espiritual. De aquí en adelante, el Cristo ya no puede ocultarse en figura humana. Su irradiación es total. El verbo que antes enseñaba, ahora ilumina. El maestro que antes curaba, ahora revela. La mujer que fue marginada, ahora unge y profetiza. El Sanedrín que antes controlaba, ahora tiembla ante lo inevitable. La visión final de Hillel, quizá el Mesías ya está entre nosotros, marca el punto de no retorno. El reino ya no está viniendo, ya está aquí. Enseñanza final. Este capítulo es una llamada iniciática directa. La apoteosis del Cristo no es solo un momento de gloria, es una llave interior. Nos recuerda que lo divino no está arriba, está esperando ser revelado dentro de ti y en ti. Yahshua no se transforma, él simplemente deja de ocultar la luz que siempre fue. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya estás listo para dejar de esconder la tuya? Porque si puedes ver al Cristo resplandecer, es porque algo dentro de ti ya comenzó a hacerlo también. Te espero en el próximo capítulo, Última estadía en Nazaret. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.